La niña alienígena fue dejada desnuda y arrojada con basura hasta que el humano la cubrió con su nuevo abrigo. El mercado de la colonia minera de herramientas Draga rebosa de azufre en desesperación. En medio de los puestos destartalados y las fachadas sucias, estalló una conmoción como una herida supurante. Burlas y risas crueles se alzaron sobre la habitual guarida del comercio mientras una figura esbelta se tambaleaba hacia adelante, empujada por manos toscas. Neyari Cales, una xenobióloga respetada y ahora falsamente acusada de criminal, sintió que su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras intentaba desesperadamente proteger su cuerpo expuesto con manos temblorosas. Su piel esmeralda, normalmente luminosa y saludable, ahora estaba marcada por moretones y suciedad. El cabello blanco plateado colgaba enredado y desordenado alrededor de su rostro, ofreciendo poca protección contra las miradas hambrientas de la multitud. Ladrón, espía, engañador. Las acusaciones volaron como vegetales azules podridos que salpicaron su piel. Cada impacto es una nueva humillación. Las lágrimas brotaron de sus ojos violetas mientras se tambaleaba hacia adelante, con sus pies descalzos raspando la piedra áspera. El jefe de seguridad de la colonia, Bharat Dren, observaba desde el margen con una sonrisa de satisfacción distorsionando su rostro. Él había orquestado esto perfectamente. El problemático científico que descubrió su operación de contrabando quedaría completamente desacreditado antes de poder exponerlo. «Sigue moviéndote, piel verde», gruñó uno de los guardias, empujándola hacia adelante con la culata de su bastón eléctrico. «Tu camino de la vergüenza apenas comienza». Entre las lágrimas, Nilari apenas registró la alta figura que atravesaba la multitud hasta que estuvo directamente frente a ella. Un hombre humano, algo poco común en ese remoto puesto de avanzada, se movió con un propósito hacia ella. Sus ojos azul grisáceo no captaban el interés de la multitud, sino algo completamente distinto. Furia fría. «Ya basta», dijo, y su voz tenía tal autoridad que hizo dudar incluso a los guardias. Eric Norton había llegado a Dreatur hacía menos de 6 horas, buscando contratos mineros para su empresa. Lo que encontró en cambio fue barbarie disfrazada de justicia. Sin dudarlo, se quitó su nuevo abrigo de cuero, una pieza hecha a medida que le había costado un mes de salario, y dio un paso adelante. «Señor, esto no es asunto suyo», comenzó el guardia, pero guardó silencio cuando Eric lo fulminó con la mirada con una furia que podría haber derretido a Dura Steel. Con movimientos suaves que contrastaban con su evidente fuerza, Eric colocó el abrigo sobre los hombros de Nari, cubriendo con cuidado su cuerpo expuesto. El cuero estaba caliente por el calor de su cuerpo. El interior estaba forrado con una tela suave que se sentía como un santuario contra su piel maltratada. «Vas a estar bien», dijo suavemente, ajustando el abrigo para asegurarse de que su dignidad fuera restaurada. «Te sacaré de aquí». El humor de la multitud cambió con inquietud. Esto no era parte del entretenimiento que esperaban. Algunos comenzaron a alejarse, repentinamente incómodos con su participación. «Esta mujer es una criminal». Barot dio un paso adelante. Su autoridad como jefe de seguridad era evidente en su porte. «Ha sido condenada a humillación pública por intentar robar secretos de la colonia». Eric no se molestó en mirarlo. En cambio, mantuvo sus ojos fijos en Nari, cuya mirada violeta ahora contenía un destello de esperanza en medio del miedo y la gratitud. «¿Puedes caminar?», le preguntó en voz baja. Ella asintió, apretando fuertemente el abrigo a su alrededor. «Bien, quédate cerca de mí». Solo entonces Eric se giró para mirar a Bart. «Invoco el Estatuto de la Confederación 47B, que permite a cualquier ciudadano solicitar una revisión formal de los procedimientos de justicia colonial. Considere lo solicitado». El rostro de Bart se oscureció. «No tienes autoridad». «Tengo toda la autoridad», lo interrumpió Eric. «Y tengo los códigos de comunicación directa con 3 magistrados de la Confederación que estarían muy interesados en su interpretación de la justicia». Sonrió, pero todo eran dientes y amenazas. «¿Quieres ponerme a prueba?».
La vacilación del jefe de seguridad fue todo lo que Eric necesitaba. Él guió suavemente a Nilari lejos de la multitud que se dispersaba, conduciéndola hacia una estrecha calle lateral. Una vez que estuvieron fuera de la vista, la compostura de Nari finalmente se rompió. «Gracias», susurró. Su voz es entrecortada. «Nunca lo pensé. No esperaba que nadie me ayudara». «¿Qué pasó?», Eric preguntó, manteniendo su voz suave mientras conservaba una distancia respetuosa. «Descubrí algo que no debía saber», explicó, y su voz fue ganando fuerza a medida que hablaba. «El jefe Dren dirige una operación de contrabando, intercambiando minerales raros por armas. Cuando encontré pruebas en las muestras geológicas que analizaba, me acusó de espía industrial». Eric asintió sombríamente. Una jugada clásica. Desacreditar al denunciante. «Tengo pruebas», dijo con urgencia, «cristales de datos escondidos en mis aposentos, pero no puedo volver allí. Estarán observando». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Eric. «Entonces tendremos que ser más listos que ellos, ¿no?». Por primera vez en días, Nari sintió algo más que desesperación. Este extraño humano había hecho más que cubrir su desnudez. Le había devuelto la esperanza. «Soy Eric Norton», dijo, ofreciéndole la mano como un saludo humano. Ella la tomó, sintiendo la cálida fuerza de su apretón. «Nilari Keles, y creo que te debo un abrigo». Su risa fue inesperada y cálida. «Quédatelo. De todos modos te queda mejor». «Necesitamos conseguir esos cristales de datos», dijo Eric, mientras su mente ya formulaba un plan mientras se acurrucaban en el estrecho callejón. «Pero primero, tenemos que llevarte a un lugar seguro y encontrarte ropa adecuada». Nilari se aferró al abrigo de cuero con más fuerza, plenamente consciente de su desnudez debajo. La prenda olía a cuero, especias y algo claramente humano, un aroma que le resultó inesperadamente reconfortante. «Mi asistente de investigación, Elra, tiene alojamiento en el sector civil», sugirió. «Estará fuera del planeta otros 2 días. Podríamos ir allí». Eric asintió. «Bien, pero no podemos caminar por la colonia contigo luciendo como... Bueno, tu color de piel es bastante distintivo». Una pequeña sonrisa dibujó en los labios de Nari. «Entre mi gente, este tono de verde es bastante común». «Bueno, es inusualmente hermoso», respondió Eric, y el cumplido se le escapó sin que pudiera contenerse. Se aclaró la garganta al notar el ligero oscurecimiento de sus mejillas, el equivalente a un rubor en su especie. «Pero ahora mismo, te hace demasiado reconocible». Se abrieron paso por callejones y pasillos de servicio, evitando las calles principales donde las fuerzas de seguridad de Dren la estarían buscando. El paso seguro de Eric y su asentimiento autoritario a los transeúntes ocasionales creaban la ilusión de que pertenecían exactamente donde estaban. En los aposentos de Elra, Nalari marcó el código de acceso con dedos temblorosos. Una vez dentro, exhaló profundamente, apoyándose en la puerta cerrada. «Gracias», dijo en voz baja. «No sé qué habría pasado si tú no lo había hecho». «Ni lo menciones», Eric la interrumpió con suavidad. «Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», dijo con seguridad. «No lo harían. Llevo 8 meses en esta colonia. Nadie me ha mostrado tanta amabilidad». Sus miradas se cruzaron y algo eléctrico pasó entre ellos. Eric fue de repente muy consciente de cómo el abrigo se había deslizado ligeramente de su hombro, revelando un atisbo de suave piel esmeralda. Rápidamente apartó la mirada. «Deberías buscar algo de ropa», sugirió, con la voz más áspera de lo que pretendía. «Me daré la vuelta». Nilari lo observó con curiosidad antes de dirigirse al almacén de Elra. Mientras rebuscaba entre las pertenencias de su amiga, habló por encima del hombro. «En mi mundo, la desnudez no se considera vergonzosa. Es el contexto lo que importa. Ser expuesta a la fuerza como castigo, esa es la humillación». Eric se mantuvo de espaldas,
mirando fijamente un diagrama científico en la pared. Los humanos tienen relaciones complicadas con la desnudez. El contexto también nos importa, supongo. ¿Y qué es? ¿Este contexto?, preguntó ella, su voz más cercana ahora. Se arriesgó a mirarla y la encontró parada justo detrás de él, todavía envuelta en su abrigo, pero observándolo con abierta curiosidad. Sus ojos violetas no mostraban malicia, solo interés genuino. Este contexto buscó las palabras adecuadas. Inapropiado. Eres vulnerable. Soy una extraña. Hay un desequilibrio de poder. Neyari se acercó. Me diste poder cuando me diste este abrigo. Te arriesgaste por mí. Eso crea equilibrio, ¿no? Eric sintió que se le aceleraba el pulso. Había algo en sus ojos, una mezcla de gratitud, curiosidad y algo más primario. Lo reconoció porque él también lo sentía. Una atracción inesperada que trascendía las especies. Nari comenzó sin saber qué iba a decir. Ella puso una mano delgada sobre su pecho. En mi cultura, cuando alguien salva la vida o la dignidad de otro, crea un vínculo. Lo llamamos la deuda del aliento. Es sagrada. No te ayudé a crear ninguna deuda, dijo con firmeza. Sé que eso es lo que te hace merecedora de ella. Su mano se movió ligeramente hacia arriba, sintiendo el fuerte latido de su corazón. Tu especie me fascina. Tan diferentes físicamente, pero me siento atraída por ti. Eric tomó su mano con suavidad, con la intención de retirarla, pero en cambio se encontró apretándola contra su pecho. Este no es el momento, dijo, aunque su cuerpo discrepó vehementemente. Tiempo es precisamente lo que quizás no tengamos, replicó ella. Dren me estará casando. El mañana es incierto. La lógica era difícil de refutar, sobre todo cuando su mano libre se alzó para acariciarle el rostro con una suave exploración. Eric ya había estado con no humanos. Las relaciones entre especies eran comunes en la Confederación, pero nunca había sentido una conexión tan inmediata. Tenemos que centrarnos en conseguir esos cristales de datos, le recordó, incluso mientras se inclinaba ligeramente hacia su tacto. Sí, asintió ella, sin apartarse. Pero primero, necesito entender algo. ¿Qué es eso? ¿Por qué un humano arriesgaría todo por un extraterrestre que nunca ha conocido? Eric la miró a los ojos violetas y vio inteligencia, coraje y vulnerabilidad, todo mezclado. Porque era correcto, porque necesitabas ayuda. Porque eso es lo que los humanos hacen o deberían hacer de todos modos. Su expresión se suavizó. Su especie tiene reputación de ser impredecible, agresiva e incluso peligrosa. Pero también hay otras historias de increíble compasión y autosacrificio. Contenemos multitudes, dijo con una pequeña sonrisa. Estoy empezando a ver eso. Finalmente dio un paso atrás, aunque de mala gana. Debería cambiar. Tenemos trabajo que hacer. Mientras se dirigía al dormitorio de Elra con un pequeño paquete de ropa prestada, se detuvo en la puerta. Pero Eric, esta conversación no ha terminado. La mirada que ella le dirigió prometía más que palabras, y Eric se sintió aliviado y decepcionado al mismo tiempo cuando la puerta se cerró detrás de ella. Quédate quieta, ordenó Nari, mientras aplicaba lo último de la máscara de pigmentación temporal en su rostro. La sustancia plateada neutralizaría temporalmente su tono esmeralda natural, dándole a su piel un tono azul pálido común entre los mineros Vexari, que constituían casi el 30% de la población de la colonia. Eric observó con fascinación cómo su coloración distintiva desaparecía bajo un disfraz cosmético. Notable. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? La xenobiología no se trata solo de estudiar otras especies, respondió con una pequeña sonrisa. A veces se trata de convertirse en ellos. He realizado un extenso trabajo de campo. Había tomado prestado un conjunto de ropa de trabajo común y corriente del armario de Elra, un mono gris holgado que ocultaba su figura. Una gorra baja hasta la frente ocultaba la mayor parte de su distintivo cabello blanco plateado, que oscurecía con un tinte temporal. ¿Cómo me veo?, ella preguntó,
girándose para mirarlo completamente. Como alguien que pasaría junto a mí sin mirarme 2 veces, respondió Eric con sinceridad. ¿Qué es exactamente lo que necesitamos ahora mismo? Su plan era simple, pero arriesgado. Eric visitaría el centro administrativo de la colonia, presentándose como un posible inversor interesado en expandir las operaciones mineras. Sus credenciales como representante de tecnologías de extracción Terran eran lo suficientemente legítimas como para concederle una reunión con altos funcionarios. Mientras él creaba esta distracción, Neyari se escabullía a sus aposentos para recuperar los cristales de datos ocultos. Mientras se preparaban para partir, Nilari se detuvo en la puerta. Si algo sale mal, no saldrá mal, interrumpió Eric con firmeza. Pero si sale mal, insistió. Quiero que sepas que conocerte ha sido importante para mí. La intensidad de sus ojos violeta, ahora ocultos tras lentes que alteraban el color, hizo que Eric se quedara sin aliento. Se acercó, atraído por algo que no podía identificar. Esto no es una despedida, dijo en voz baja. En mi cultura, no dejamos nada importante sin decir. Por si acaso, su mano encontró la de él, entrelazando los dedos en un gesto que se sintió sorprendentemente íntimo. Anoche, después de que te quedaste dormido en el sofá, te observé un rato. La forma en que respirabas, la forma en que tu expresión se suavizaba. He estudiado docenas de especies, excepto los humanos. Tú, hay algo diferente. Eric sintió que el calor le subía a la cara. Diferente bueno o diferente malo. Diferente y fascinante, respondió ella. Su mano libre se levantó para tocar su mejilla, trazando el contorno de su mandíbula con suave curiosidad. Vuestro tipo tiene fama de agresivo y dominante. Pero también existe esa capacidad para la ternura. Antes de que él pudiera responder, ella se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él, primero tentativamente, luego con creciente confianza a medida que él respondía. El beso se profundizó, trascendiendo sus diferencias biológicas, encontrando un punto común y un deseo compartido. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, los ojos de Nilari estaban abiertos con asombro. Eso no era lo que esperaba. No, preguntó Eric, todavía abrazándola fuerte. Mejor, aclaró. Mucho mejor. Mi especie no besa así. Nosotros, se detuvo, y un rubor azul más oscuro se extendió por sus rasgos disfrazados. Quizás una demostración para otra ocasión. El momento flotaba entre ellos, cargado de posibilidades y promesas tácitas. Entonces la realidad volvió a imponerse. Deberíamos irnos, dijo Eric de mala gana. Cíñete al plan. Nos vemos aquí en 2 horas. Salieron de sus aposentos por separado. Eric se dirigió directamente al centro de administración, mientras que Nilari tomó una ruta más directa hacia los aposentos de investigación. La colonia bullía con su actividad habitual. Mineros cambiando de turno, comerciantes ofreciendo sus productos, equipos de mantenimiento reparando la infraestructura en constante deterioro. Nadie les prestó atención. En el centro de administración, Eric fue recibido con la típica indiferencia que se muestra a los posibles inversores. Lo condujeron a una sala de conferencias donde lo esperaban varios funcionarios coloniales, incluido, como esperaba, el jefe de seguridad Bharat Dren. Señor Norton, dijo Dren con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Entiendo que le interesan nuestras operaciones de extracción. Muy interesado, confirmó Eric, dejando su bloc de datos sobre la mesa con un gesto deliberado. Tecnologías de extracción Terran cree que esta colonia tiene un potencial sin explotar. Mientras se lanzaba a su presentación, con proyecciones inventadas y preguntas deliberadamente complejas que requerían que varios oficiales consultaran sus registros, Eric no apartaba la vista del cronómetro. Nilari se estaría acercando a sus aposentos, recorriendo los pasillos del ala de investigación. Lo que no sabía era que Nari ya había llegado a su destino,
solo para descubrir a 2 agentes de seguridad de Dren destrozando metódicamente su espacio vital. Escondida tras un panel de mantenimiento en el pasillo, observó consternada cómo volcaban muebles, cortaban cojines y desmantelaban equipo. «No hay nada», gruñó un agente, apartando de una patada un escáner roto. «Siga buscando», respondió el otro. «Dren dice que hay que encontrar esos cristales antes que el equipo de inspección de la Confederación. Llega mañana». El corazón de Nari se aceleró. ¿Una inspección de la Confederación? Eso explica la desesperada prisa de Dren por desacreditarla. Si los inspectores descubrieran su operación de contrabando, su carrera y su libertad quedarían acabadas. Ella se retiró en silencio, con la mente acelerada. Los cristales de datos no estaban en sus aposentos. Había sido demasiado cautelosa para eso. Estaban escondidos en su casillero de investigación privado en el laboratorio de xenobiología. Pero ahora necesitaba advertir a Eric sobre el equipo de inspección y la creciente urgencia de su misión. Mientras se apresuraba a regresar al punto de encuentro, Nilari se encontró pensando no solo en la evidencia o el peligro, sino en el beso que habían compartido. En ese momento de conexión, sintió algo que no había experimentado en años, una sensación de pertenencia, de ser realmente vista. Fue ridículo. Por supuesto, se conocían desde hacía menos de un día. Eran especies diferentes con mundos diferentes. Y aún así, había algo innegablemente poderoso entre ellos. Algo que valdría la pena explorar si sobrevivían las próximas horas. Con renovada determinación, aceleró el paso. Los cristales de datos expondrían la corrupción de Dren. Los inspectores de la Confederación garantizarían que se hiciera justicia. Y entonces ella y Eric tendrían tiempo para descubrir que podría existir entre un hombre humano y una mujer extraterrestre que se encontraron en las circunstancias más improbables. Un equipo de inspección de la Confederación. Eric repitió frunciendo el ceño mientras procesaba la información de Nilari. Se habían reunido en los aposentos de Aira, donde Nilari le explicó apresuradamente lo que había escuchado. «Es un momento o muy bueno o muy malo». «Ambos», dijo Nilari, paseando por la pequeña sala de estar. Se había quitado la gorra del disfraz, permitiendo que su cabello blanco plateado cayera libremente en cascada alrededor de sus hombros. «Bien, porque significa que Dren se enfrentará a la justicia si lo logramos. Malo porque está tan desesperado que haría lo que fuera para detenernos». Eric siguió sus movimientos con la mirada, momentáneamente. Distraído por la gracia con la que se movía a pesar de su agitación, se obligó a volver a pensar en su situación. «Los cristales de datos están en tu casillero de investigación en el laboratorio». «Sí. Escondidos dentro de un contenedor de muestras especialmente modificado. A nadie se le ocurriría mirar ahí». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Eric. «Tengo una idea». Activó su comunicador de riesgos, introduciendo una compleja secuencia de cifrado. «Este es un canal seguro directo a la sede de mi empresa en Nueva Terra. Necesito hablar con el director Hogan inmediatamente». Niller observó con fascinación cómo la actitud de Eric cambiaba sutilmente. Su postura se enderezaba y su tono se volvía más autoritario. Esta era una faceta de él que no había visto antes. El ejecutivo seguro de sí mismo en lugar del rescatador compasivo o el compañero coqueto. «Director Hogan», dijo cuando se estableció la conexión, «necesito un favor, uno grande». La conversación que siguió fue breve pero intenso, con Eric explicando la situación con un tono profesional y seco. Al terminar, miró a Nilari con una mirada triunfal. «Está hecho. El director Hogan se pondrá en contacto con la supervisión de la Confederación. En 2 horas, recibiré la acreditación oficial como consultor especial del equipo de inspección de mañana, con autorización para realizar evaluaciones preliminares». Los ojos violetas de Nari se abrieron de par en par. «Es impresionante. Su empresa tiene esa influencia. Terran Extraction Technology suministra el 30% de las materias primas de la Confederación,
explicó Eric con un modesto encogimiento de hombros. Tenemos influencia. Además, Hogan me debe una por salvar a su hija de una situación bastante embarazosa en la estación próxima el año pasado. Ustedes, los humanos, y sus conexiones, dijo Niari con admiración. Mi gente tiende a ser más insular. Hablando de tu gente, dijo Eric, acercándose a ella. Nunca me dijiste en qué consistiría esa manifestación que mencionaste antes. El rubor azul regresó a las mejillas de Nilari, visible incluso a través de la máscara de pigmentación que se estaba desvaneciendo. ¿Estás seguro de que es el momento de hablar de los protocolos de intimidad entre especies? Tenemos 2 horas antes de que lleguen mis credenciales, respondió con una sonrisa. Y siempre he aprendido rápido. Sus miradas se cruzaron y la tensión que se había ido acumulando entre ellos desde su primer encuentro de repente se cristalizó en algo innegable. Nilari dio un paso hacia él, eliminando el espacio restante entre ellos. En mi cultura, dijo en voz baja, creemos que la verdadera conexión ocurre aquí. Ella colocó su mano en la base de su cuello, sus dedos presionando suavemente contra su piel en un patrón específico. Una sensación de hormigueo que se extiende desde el punto de contacto, cálida y agradable. Punto de presión neural, explicó. Crean un bucle de retroalimentación de sensaciones. Cuanto más placer se da, más se recibe. La respiración de Eric se entrecortó mientras sus dedos continuaban su suave exploración. Eso es eficiente. Ella se rió y el sonido parecía música. Práctico. Sí, pero le falta algo. Creo que tu beso humano fue menos preciso, pero de alguna manera más conmovedor. Menos técnico, más emotivo, sugirió, mientras sus manos encontraban su cintura. Sí, mi gente se enorgullece del control, de la precisión. Los humanos parecen abrazar el caos y la espontaneidad. ¿Es eso algo malo?, preguntó, acercándola más. Estoy empezando a pensar que es algo maravilloso, susurró. Lo que siguió fue un descubrimiento de diferencias y similitudes. Su piel un poco más fría que la de él. Sus respuestas a veces inesperadas. Su risa compartida cuando algo no se traducía del todo bien entre las especies. Encontraron el camino al dormitorio de Ilaiche, donde descartaron la ropa y exploraron nuevos territorios con partes iguales de curiosidad y pasión. Después, permanecieron enredados juntos, con la cabeza de ella apoyada en su pecho mientras él trazaba patrones en su hombro desnudo. La máscara de pigmentación se había desgastado en algunos lugares y se veían manchas esmeralda a través del azul que se desvanecía. Esa fue la búsqueda de Eric de la palabra correcta. Científicamente fascinante, sugirió Nari con una sonrisa burlona. Iba a decir increíble, pero seguro que podemos optar por lo científicamente fascinante si prefieres el enfoque clínico. Ella se apoyó en un codo y estudió su rostro con esos extraordinarios ojos violetas. ¿Sabes qué es lo que realmente me fascina de los humanos? Tu capacidad de cuidar tan profundamente, tan rápidamente. Mi gente tarda años en formar los vínculos que tú pareces forjar en días o incluso horas. ¿Eso es lo que hemos hecho? ¿Se formó un vínculo? Su expresión se volvió seria. ¿No es así? Te arriesgaste por mí cuando yo no era nada para ti más que un extraño en apuros. Has seguido arriesgándote, y ahora esto. Señaló sus cuerpos entrelazados. Esto no es casual para mí, Eric. No puede serlo. Él extendió la mano para tocarle la cara, trazando suavemente la línea de su mandíbula. Para mí tampoco es casual. No sé qué es exactamente, pero sé que importa. El momento fue interrumpido por un timbre de su comunicador. Eric se apartó de mala gana para comprobar el mensaje. Credenciales confirmadas, anunció. Ahora soy oficialmente el consultor especializado Norton del Comité de Supervisión de la Confederación, autorizado para realizar inspecciones preliminares de todas las instalaciones de investigación. Nari se sentó y la sábana cayó al suelo mientras la emoción superaba a la modestia. Luego podremos acceder al laboratorio legalmente. Nosotros,
corrigió Eric suavemente, podríamos ser un problema. Mis credenciales son solo para mí. Su rostro decayó un momento antes de que la determinación sustituyera a la decepción. Entonces tendremos que ser creativos. Todavía me queda algo de la máscara de pigmentación con el uniforme y la actitud adecuados. Eric sonrió, admirando ya su rapidez de pensamiento. Me gusta la forma en que resolvió el problema. Doctor, ¿qué es? Aún no ha visto nada. Consultor especialista Norton, respondió ella con una sonrisa correspondiente. Ahora, ¿nos vestimos y salvamos mi reputación? Y pongan a Dren tras las rejas, añadió Eric, tomando su ropa. No puedo olvidar esa parte. Oh, no lo he olvidado, dijo Nilari, endureciéndose ligeramente la voz. Ni un solo momento de lo que me hizo. Eric hizo una pausa, impresionado por el acero debajo de su gentil exterior. Esta notable mujer contenía multitud de cosas: inteligencia, compasión, vulnerabilidad y fuerza, todo envuelto en una piel esmeralda y unos ojos violetas que de alguna manera, contra todo pronóstico, habían capturado su corazón en menos de un día. El laboratorio de xenobiología ocupaba el ala este del complejo de investigación de la colonia, una estructura reluciente que contrastaba marcadamente con la instalación minera utilitaria que la rodeaba. Eric caminó con confianza hacia la entrada, con sus recién acuñadas credenciales de la Confederación exhibidas de manera prominente en su pecho. A su lado caminaba Nari, nuevamente disfrazado con una máscara de pigmentación, ahora vistiendo un impecable uniforme de asistente de investigación prestado del armario de Aira. Recuerden, murmuró Eric mientras se acercaban al puesto de control de seguridad. Su investigadora asistente, Mina Talón, cedida por la estación científica próxima. Déjame hablar. Nilari asintió levemente, manteniendo la mirada baja como lo haría un investigador junior en presencia de un funcionario de la Confederación. El guardia de seguridad, un corpulento draconiano con escamas que habían visto días mejores, apenas miró las credenciales de Eric antes de dejarlos pasar. La Confederación se está poniendo nerviosa. Enviando exploradores avanzados, se quejó el guardia. Los equipos de inspección completos no llegarán hasta mañana. Evaluación preliminar, respondió Eric suavemente. Procedimiento estándar. El guardia se encogió de sus enormes hombros. Laboratorios con personal mínimo esta noche. La mayoría de los investigadores fueron desalojados cuando se activó la alerta de seguridad. Eric y Nari intercambiaron una mirada rápida. Esta fue una suerte inesperada. Menos gente significaba menos posibilidades de ser reconocido. Pasaron por la cámara de descontaminación y entraron al complejo principal del laboratorio. El espacio era impresionante. Techos altos, equipos avanzados y unidades de contención de muestras que recubren las paredes. La mayoría estaban vacías ahora, pero algunas aún albergaban flora exótica y pequeña fauna de las regiones inexploradas del planeta. Mi casillero está en el área del personal, susurró Nari. Sección C por esas puertas. Apenas habían comenzado a caminar en esa dirección cuando una voz familiar los llamó desde el otro lado del laboratorio. ¿Puedo ayudarle? Nilari se quedó congelada, aún de espaldas a quien hablaba. Eric se giró lentamente, con expresión cuidadosamente neutral mientras se enfrentaba a Lyra, asistente de investigación de Nilari y supuesto amigo, cuya habitación habían estado usando como casa segura. Consultor especializado en supervisión de Confederación Norton. Eric se presentó formalmente. Este es el investigador asistente Talón. Estaban realizando una evaluación preliminar antes de la inspección completa de mañana. Ellie se acercó, con sus manos de 4 dedos entrelazadas frente a ella en un gesto de diferencia. Ella era una Vexari como muchos de los mineros de la colonia, de piel azul pálido y rasgos delicados. Sin embargo, sus ojos tenían una agudeza que puso a Eric inmediatamente nervioso. ¡Qué sorpresa!, dijo con un tono agradable pero una mirada calculadora. No esperábamos a nadie de la Confederación hasta mañana. Soy El Rafen, asistente principal de investigación. Con gusto les mostraré los alrededores.
Creía que la mayoría del personal se había marchado, comentó Eric con indiferencia. La mayoría ya lo han hecho, confirmó Elra. Pero alguien necesita cuidar los especímenes críticos. Me ofrecí. Su mirada se dirigió a Nari, que seguía de espaldas. Su asistente me resulta familiar. ¿Nos conocemos? Investigadora Talón. Nilari se giró lentamente. Sus rasgos disimulados no revelaban nada. No lo creo. Esta es mi primera misión en este sector. La observé un momento demasiado largo antes de sonreír. Mi error. Ahora, ¿qué les gustaría ver primero? Empezaremos con las áreas de investigación del personal, dijo Eric con firmeza. En concreto, necesito revisar los casilleros de investigación personal. Un destello de algo. Preocupación. La alarma cruzó el rostro de Elra antes de que su sonrisa profesional regresara. Por supuesto, por aquí. Mientras seguían por el laboratorio, Eric se colocó ligeramente detrás de ella, lo que le permitió intercambiar miradas silenciosas con Nari. Algo no iba bien. La presencia de Ara allí cuando se suponía que debía estar fuera del planeta un día más ya era bastante sospechosa. Su excesiva ayuda solo aumentó sus preocupaciones. Aquí estamos, anunció Ela, señalando una habitación llena de unidades de almacenamiento personal. Cada investigador tiene su propio casillero seguro. ¿Qué buscas exactamente? Una comprobación de cumplimiento estándar, respondió Eric vagamente. Necesitaremos unos minutos a solas para realizar nuestra evaluación. La sonrisa de Ile se tensó. Me temo que no puedo dejarte sin supervisión en una zona segura. Normas de la colonia. La supervisión de la Confederación prevalece sobre las normas de la colonia. Eric replicó con suavidad. Pero si insistes en quedarte, quizás puedas ayudarnos. Necesitamos acceder al casillero del Dr. Keltes. Al mencionar el nombre de Nari, la compostura de Elra se desvaneció momentáneamente. Doctora, Keltes ya no está en la división de investigación. Ha sido reasignada. Sin embargo, su investigación entra dentro de nuestros parámetros de inspección, insistió Eric. Elira dudó un momento y se dirigió a una terminal. Tendré que registrar este acceso oficialmente. Mientras introducía comandos, Eric captó la mirada de Nari y asintió sutilmente hacia la espalda de Elra. Algo en el comportamiento de la asistente confirmó sus sospechas. Estaba trabajando con Dren. Nilari lo comprendió al instante. Mientras Elra se distraía con la terminal, Nari se dirigió silenciosamente a su taquilla e introdujo su código de acceso. La taquilla se abrió con un suave silbido y ella examinó rápidamente su contenido. Su rostro se ensombreció. El contenedor de muestras donde había escondido los cristales de datos había desaparecido. ¿Buscabas algo específico?, preguntó Elira de repente justo detrás de ella. Nilari se enderezó, recomponiéndose. Solo evaluaba los protocolos de la organización. Ira entrecerró los ojos. Extraño. Accedes al código de la taquilla del Dr. Keltes con una facilidad asombrosa. Investigador Talón. Buscó su comunicador. Quizás debería contactar al jefe de seguridad Dren. Sobre esta inusual inspección, Eric se movió con una velocidad sorprendente para su tamaño, tomando con suavidad pero firmeza la muñeca de Elra antes de que pudiera activar el comunicador. No será necesario. Suéltame, siseó Aira, abandonando toda pretensión de cooperación. Sé exactamente quién es tu asistente. ¿Creíste que ese patético disfraz me engañaría? He trabajado con Nilari durante meses. ¿Dónde están los cristales de datos? ¿Elra?, preguntó Nari directamente, quitándose la gorra que ocultaba parcialmente su distintivo cabello. ¿Por qué ayudas a Dren? La expresión de Ara se endureció. Siempre te creíste tan especial, ¿verdad? La brillante doctora Keltes, con su prestigiosa formación e investigación pionera. ¿Sabes cuántos años he trabajado en esta colonia remota mientras investigadores como tú van y vienen, llevándose todo el crédito? No se trata de rivalidad profesional, intervino Eric.
Dren está contrabandeando armas. Podría morir gente. Siempre muere gente, respondió fríamente. Al menos así me compensan por mis problemas. ¿Dónde están los cristales? Nilari repitió. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. En algún lugar donde nunca los encontrarás. Y en unos 30 segundos, la seguridad estará invadiendo este laboratorio. Disparé una alarma silenciosa en cuanto abriste tu casillero. Eric le soltó la muñeca, pensando en las opciones. Tenemos que irnos ya. Es demasiado tarde, dijo Aira con satisfacción. Los hombres de Dren ya están en camino, y mañana, cuando llegue el verdadero equipo de inspección, no encontrarán nada más que a un investigador deshonrado que intentó incriminar a un jefe de seguridad honesto con pruebas falsas. Los ojos violeta de Nilari brillaron de ira. Eras mi amiga. Yo era tu asistente. Aira corrigió con amargura. Hay una diferencia. El sonido distante de botas sobre el suelo metálico confirmó la advertencia. Seguridad se acercaba. Eric agarró la mano de Nilari, tirándola hacia la puerta. Esto no ha terminado, le dijo a Elra con firmeza. Para ustedes dos, respondió ella con una sonrisa fría. Sí, sin duda. Salieron del área del personal justo cuando los primeros agentes de seguridad llegaron. En el rincón más alejado del laboratorio principal. Escondiéndose tras un gran contenedor de muestras, Eric acercó a Nari. Necesitamos otro plan, susurró. Rápido. A pesar del peligro, a pesar de la traición, Nari sintió una inesperada oleada de consuelo por su cercanía, por la firme determinación en sus ojos. En menos de un día, este humano se había convertido en su ancla en una tormenta de caos. Sé dónde los escondería Elra, susurró. Pero necesitaremos una distracción. Los labios de Eric se curvaron en una sonrisa confiada que hizo que su corazón se acelerara a pesar de su situación. Las distracciones son una especialidad humana. Necesito que confíes en mí, susurró Eric, sus labios tan cerca del oído de Nari que ella podía sentir su cálido aliento contra su piel. Estaban agachados detrás de un gran contenedor de muestras. Las fuerzas de seguridad registran metódicamente el laboratorio a solo unos metros de distancia. Siempre, respondió sin dudarlo, sorprendiéndose de lo completamente sincera que era. Los ojos de Eric se entrecerraron con una rápida sonrisa antes de que su expresión volviera a ponerse seria. Cuando dé la señal, corran hacia el panel de acceso de mantenimiento que pasamos al entrar. Debería conducir a los túneles de servicio. Antes de que pudiera preguntar qué señal, Eric se levantó y se dirigió con paso seguro hacia el espacio abierto, con sus credenciales de la Confederación a la vista. Caballeros, gritó al equipo de seguridad. Soy el consultor especialista Norton, con supervisión de la Confederación. ¿Cuál parece ser el problema? Los oficiales de seguridad, 4 alienígenas corpulentos de varias especies, se giraron hacia el sorprendidos. Su líder, un saurio reptil con surcos faciales marcados, dio un paso al frente. Tenemos informes de personal no autorizado, declaró el saurio, mirando a Eric con recelo. Ese soy yo, respondió Eric con suavidad. Mis credenciales se acaban de procesar hoy. Al parecer su sistema aún no se ha actualizado. Mientras mantenía la atención del equipo de seguridad, Eric se movió casualmente hacia un panel de control en la pared del fondo. Nari lo reconoció inmediatamente, la anulación de contención de emergencia. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de su plan. De hecho, continuó Eric, estaba a punto de presentar mi informe preliminar sobre los protocolos de seguridad del laboratorio. Quizás ustedes, caballeros, podrían ayudarme con una demostración rápida. Su mano flotaba cerca del panel de control. El equipo de seguridad ahora estaba completamente concentrado en él, de espaldas al escondite de Nari. Señor, aléjese de ese panel, ordenó el saurino, moviendo su mano hacia su arma. Interesante tiempo de respuesta, comentó Eric casualmente, luego golpeó con la palma de la mano el botón de emergencia,
pero no lo suficientemente rápido. El caos estalló al instante. Los campos de contención del laboratorio se desactivaron con una serie de siseos agudos. Los contenedores de muestras se abrieron, liberando una multitud de criaturas alienígenas pequeñas, inofensivas pero visualmente impactantes. Anfibios fluorescentes saltaban por las estaciones de trabajo. Insectos iridiscentes pululaban en nubes brillantes. Organismos gelatinosos rezumaban por el suelo. Las alarmas sonaron al activarse los protocolos de bioseguridad del laboratorio. El equipo de seguridad se apresuró a responder, olvidándose por completo de Eric en el pánico. «Ahora», gritó Eric Analari, quien salió disparada de su escondite hacia el panel de acceso de mantenimiento. Se encontraron en el panel, y Eric lo abrió rápidamente con una herramienta de su bolsillo. Se deslizaron dentro justo cuando los escudos de contención de emergencia comenzaban a desplegarse por todo el laboratorio, sellando secciones para evitar una mayor contaminación. ¿Eso fue brillante o una locura?, jadeó Nilari mientras se arrastraban por el estrecho túnel de mantenimiento. La línea entre ambas es muy delgada para los humanos, respondió Eric con una sonrisa. ¿Viste a dónde tenemos que ir? Sí. Antes de irnos, oí a uno de los guardias decir. Dren ordenó que trasladaran el paquete a su lanzadera privada. Planea huir si las cosas se ponen feas mañana. Entonces nos dirigimos al puerto espacial, concluyó Eric. Pero primero, tenemos que revisar los aposentos de Aira. Si estuviera escondiendo pruebas robadas, las mantendría en secreto. Los túneles de mantenimiento formaban una red laberíntica por todo el complejo de investigación. Nari, familiarizada con la distribución por su tiempo trabajando allí, los guió con confianza por los oscuros pasadizos. Salieron de un panel de acceso en un pasillo residencial, no lejos de las habitaciones asignadas a Elra. Seguridad se centrará en la brecha del laboratorio, señaló Eric mientras se apresuraban por el pasillo vacío. Pero no tenemos mucho tiempo antes de que amplíen la búsqueda. Las habitaciones de Aira eran similares a las de sus amigas, que habían estado usando como refugio, pero con una decoración más sobria. Nari fue directa a un pequeño escritorio en la esquina. Ara siempre guardaba sus posesiones más valiosas en un compartimento oculto allí, explicó, mientras sus dedos encontraban una costura casi invisible en la superficie del escritorio. Con movimientos expertos, activó el mecanismo de liberación. Un pequeño cajón se abrió, revelando varios cristales de datos envueltos en espuma protectora. «Estos son míos», confirmó Nari examinándolos rápidamente. «Todas las pruebas contra Dren están aquí». «Aún no se los ha llevado», observó Eric. «¿Por qué arriesgarse a quedárselos? Un seguro». Neyari se dio cuenta de que estaba jugando a dos bandas. Si Dren se volviera contra ella, tendría ventaja. Un anuncio a nivel de toda la colonia interrumpió sus especulaciones. La voz automatizada resonando por los pasillos. Atención a todo el personal. Brecha de contención de riesgo biológico en el sector de investigación C. Se ordena a todo el personal no esencial evacuar a las zonas de seguridad designadas. Se están estableciendo controles de seguridad en todas las intersecciones principales. Tenemos que movernos, instó Eric, ayudando a Nari a guardar los cristales en una pequeña bolsa. El puerto espacial será nuestra mejor oportunidad para interceptar a Dren. Antes de que escape, regresaron a los túneles de mantenimiento, ahora en dirección a los sectores externos de la colonia. Los pasajes se volvieron más estrechos y accidentados a medida que se alejaban del complejo principal, conectando finalmente con los túneles mineros que formaban los cimientos de la colonia. Estos túneles deberían evitar los controles de seguridad, explicó Nilari mientras navegaban por los pasajes tenuemente iluminados. Conducen directamente a la bahía de mantenimiento auxiliar adyacente al puerto espacial. Mientras, a medida que se adentraban en la sección minera, el aire se volvía más cálido y traía el distintivo aroma a mineral recién extraído. Su avance se ralentizó al tener que trepar por equipos y pasar a través de espacios estrechos, nunca pensados para el tránsito regular.
Durante uno de esos estrechos pasajes, Eric se encontró pegado a Nari en el espacio confinado, sus cuerpos alineados desde el pecho hasta el muslo. A pesar de la urgencia de su misión, la percibió profundamente. El sutil aroma de su piel, la calidez de su cuerpo contra el suyo, la forma en que sus ojos violetas reflejaban la escasa iluminación de emergencia. «Lo siento», murmuró, intentando cambiar de postura para darle más espacio. «Tranquila», respondió ella en voz baja, sin hacer ningún movimiento para aumentar la distancia entre ellos. «Disfruto bastante estando cerca de ti, incluso en estas circunstancias». Sus miradas se encontraron en la penumbra y, por un instante, el peligro, la persecución, toda la misión se desvanecieron en un segundo plano. Solo existía esta conexión, inesperada, poderosa, que trascendía sus diferentes orígenes. «Cuando esto termine», dijo Eric, con la voz ronca por la emoción, «quiero mostrarte la tierra, los océanos, los bosques, las ciudades, todo». «Me gustaría», respondió ella, encontrando su mano con la de él en la oscuridad. «Aunque debo advertirte, mi gente considera que aceptar tal invitación equivale a una declaración formal de cortejo». Incluso en la penumbra, pudo ver una sonrisa. «Cuento con ello». El momento íntimo fue interrumpido por un estruendo lejano que levantó el polvo del techo del túnel. Se separaron, alertas al instante. «¿Qué fue eso?», preguntó Eric. La expresión de Nilari se ensombreció. Eso sonó como el motor de una lanzadera encendiéndose en la secuencia previa al lanzamiento. «Tenemos que darnos prisa». Aceleraron el paso, avanzando por el último tramo de túneles mineros hasta llegar a una escotilla de mantenimiento marcada con símbolos de servicio del puerto espacial. Eric ayudó a Nari a pasar y luego la siguió a lo que parecía ser un área de almacenamiento llena de repuestos y pilas de combustible. A través de una gran ventana, pudieron ver la plataforma de aterrizaje principal del puerto espacial. Una elegante lanzadera privada estaba efectivamente encendiéndose. Sus motores brillaban con la energía creciente. Un pequeño grupo de figuras estaba abordando y en su centro estaba la inconfundible forma del jefe de seguridad Bartren. «Llegamos demasiado tarde», susurró Nilari. «Se va». Eric apretó la mandíbula con determinación. «No, no se va. No mientras yo tenga algo que decir al respecto». Sacó su comunicador y activó el canal de emergencia de la Confederación. «Habla el consultor especialista Norton. El jefe de seguridad Dren intenta huir de la colonia con pruebas de contrabando de armas. Solicito el cierre inmediato de todas las bahías de salida». Mientras el comunicador crepitaba indicando su conformidad, Eric se volvió hacia Nari con una intensa intensidad en la mirada. «Esto termina ahora. De una forma u otra, terminaremos lo que empezamos cuando te puse ese abrigo sobre los hombros». El cierre de emergencia del puerto espacial se activó con un estruendoso estruendo metálico. Enormes puertas de seguridad se cerraron de golpe en las bahías de lanzamiento, atrapando la lanzadera de Dren en la plataforma. Las luces rojas de advertencia bañaron la zona con un resplandor ominoso mientras las sirenas aullaban por toda la instalación. «Protocolos de cierre activados», anunció una voz automatizada. «Todos los lanzamientos suspendidos por anulación de la Confederación». A través de la ventana, Eric y Nari vieron a Dren salir de su lanzadera con el rostro desencajado por la ira. Gritó órdenes a su equipo de seguridad, que se desplegó con las armas desenfundadas. Dos oficiales sujetaron a los trabajadores de mantenimiento cercanos, usándolos como escudos. «Está tomando rehenes», dijo Nilari con la voz tensa por la preocupación. El comunicador de Eric crepitó. «Especialista Norton, aquí el capitán Hogan de la nave confederada, el Inquisidor. Nos acercamos a su posición. Tiempo estimado de llegada, 12 minutos. Entendido, capitán», respondió Eric. «Les aviso. El jefe de seguridad Dren ha tomado rehenes y está intentando huir con pruebas de contrabando de armas». «Entendido».
Mantén tu posición hasta que la transmisión se corte cuando un disparo de blaster perdido impacte en un relé de comunicación cercano, bañándolos con chispas. Eric apartó a Nari de la ventana justo cuando la voz de Dren resonó en el sistema de anuncios del puerto espacial. Atención personal de la colonia. Este es el jefe de seguridad Dren. El confinamiento es consecuencia de una acción terrorista. Cualquiera que interfiera con las operaciones de seguridad será tratado como hostil. Se ordena a todos los civiles que regresen a sus cuarteles inmediatamente. Está tratando de controlar la narrativa, murmuró Eric. Los ojos de Nari se entrecerraron con determinación. No por mucho tiempo. Mirar. Más allá del perímetro de seguridad se estaba reuniendo una multitud. Mineros, técnicos, trabajadores de servicios, todos observando el drama que se desarrolla. La noticia del enfrentamiento se había extendido rápidamente. A cada minuto que pasaba, llegaban más colonos. Sus expresiones varían desde la curiosidad hasta la abierta hostilidad hacia Dren y sus oficiales. Reconocí a algunos de ellos, dijo Nilari. Estaban allí cuando me humillaron. Eric le apretó la mano en señal de apoyo y ahora están aquí para ver que se haga justicia. Un alboroto cerca del transbordador llamó su atención. Dren estaba gritando a sus oficiales, mientras gesticulaba salvajemente hacia el panel de control. A pesar del bloqueo, estaba intentando anular el sistema y lanzarse de todos modos. Está desesperado, observó Nilari. Si logra poner ese transbordador en órbita, podría reunirse con sus contactos de contrabando antes de que la Confederación lo intercepte. Eric estudió el diseño del área de mantenimiento. Hay un túnel de acceso que lleva directamente a la plataforma. Si logro acercarme lo suficiente, podría negociar. O podría enfrentarlo, sugirió Nari, mientras sus ojos violetas brillaban. Esto empezó conmigo. Debería terminar conmigo. Antes de que Eric pudiera responder, una explosión ensordecedora sacudió el puerto espacial. Dren había detonado cargas en las puertas de seguridad, abriendo un agujero lo suficientemente grande para que su lanzadera pudiera pasar a través de él. Eric se dio cuenta que iba a escaparse y que no le importaba quién saliera herido en el proceso. Como si confirmara su evaluación, el siguiente anuncio de Dren resonó en todas las instalaciones. Advertencia final. Cualquiera que intente impedir mi partida será considerado una amenaza para la seguridad de la colonia. Estoy autorizado a utilizar fuerza letal. La multitud de colonos reunida respondió con burlas y gritos de desafío. Varios mineros armados con herramientas industriales se dirigieron hacia las puertas de seguridad dañadas. Van a intentar detenerlo, jadeó Nari. Eric tomó una decisión en una fracción de segundo. Sube los datos de esos cristales a mi comunicador. Ahora, mientras Nari obedecía, Eric estableció un enlace directo con la nave de la Confederación que se aproximaba. Capitán Hogan, estamos transmitiendo evidencia de los crímenes de Dren. La situación se está agravando. Los civiles están en riesgo. Recibido, especialista. Estamos aumentando la velocidad, pero aún estamos a 8 minutos. Podría ser demasiado tarde, respondió Eric con gravedad. A través de la ventana, pudieron ver a Dan subiendo de nuevo a su lanzadera, dejando a su equipo de seguridad para contener al colono cada vez más audaz. Los motores de la lanzadera brillaron con más intensidad a medida que se aceleraban las secuencias previas al lanzamiento. Lo logrará, dijo Nilari, con la desesperación invadiendo su voz. La expresión de Eric se endureció con determinación. No, no lo logrará. Con movimientos rápidos y precisos, accedió al panel de control de la base de mantenimiento e inició una secuencia de anulación de emergencia. Las alarmas sonaron cuando el sistema reconoció sus credenciales de la Confederación. ¿Qué está haciendo?, preguntó Nari. Probablemente algo contra las normas, admitió con una sonrisa sombría. Pero definitivamente humano. En la plataforma de lanzamiento, la lanzadera de Dren comenzó a ascender, maniobrando hacia las puertas de seguridad destrozadas. Pero antes de que pudiera
Al llegar a la salida, los enormes brazos de carga de combustible se posicionaron, bloqueando su camino. La lanzadera viró bruscamente para evitar una colisión. Su estabilizador de babor rozó uno de los brazos. El impacto hizo que la lanzadera entrara en barrena, obligándola a descender sobre la plataforma con un estruendo estremecedor. Permaneció intacta, pero estaba claramente inutilizada. El motor dañado emanaba humo. Los colonos aprovecharon la oportunidad. Liderados por un capataz de minería canoso, se abalanzaron sobre los confundidos oficiales de seguridad y rodearon la lanzadera que descendía. Dren emergió, blaster en mano, pero se enfrentó a docenas de colonos furiosos. Incluso él reconoció la inutilidad de la resistencia. «Se acabó, Dren», gritó el capataz. «Ya hemos tenido suficiente de tu corrupción». Nilari apretó la mano de Eric. «Deberíamos ir allí. Asegurarnos de que esto termine bien». Se apresuraron a través de la bahía de mantenimiento y emergieron en la plataforma de lanzamiento justo cuando Dren estaba siendo sujetado por sus propios exoficiales de seguridad que rápidamente cambiaron de lealtad cuando vieron hacia donde soplaba el viento. «Tú», gruñó Dren cuando vio a Nari. «Todo esto es culpa tuya, piel verde». «Ya basta», interrumpió Eric, poniéndose delante de ella protectoramente. «Jefe de seguridad Barad Dren, por orden del Comité de Supervisión de la Confederación, queda arrestado por corrupción, contrabando de armas, abuso de poder e intento de secuestro». Los colonos reunidos aplaudieron. El capataz se acercó, saludando respetuosamente a Eric y Nari. «Deberíamos haberle plantado cara hace tiempo», admitió el menor con brusquedad. «Hizo falta un humano para que nos enseñara cómo. Y fue necesario ver lo que le hizo al doctor Keltes para que finalmente actuáramos», añadió otro colono. «Nadie merece lo que le hizo, doctor. Lamentamos no haberle ayudado antes». Los ojos de Nari brillaron de emoción. «Gracias», dijo simplemente. El rugido distante de los motores anunció la llegada de la nave Orbiter de la Confederación. Mientras descendía hacia la plataforma de aterrizaje secundaria, la voz del capitán Hogan llegó por el comunicador de Eric. «Impresionante trabajo, especialista Norton. La evidencia que usted transmitió es concluyente. Dren se enfrentará a un tribunal de la Confederación por sus crímenes». «¿Qué pasa con Elra?», Nari preguntó en voz baja. «Ella también será arrestada», le aseguró Eric, «pero su cooperación podría ganarse su indulgencia». Cuando los oficiales de la Confederación tomaron la custodia de Dren, la multitud comenzó a dispersarse. La crisis había terminado. Se haría justicia y la colonia podría comenzar a sanar del liderazgo corrupto de Dren. En el relativo silencio que siguió, Eric se volvió hacia Nari. «¿Estás bien?». Ella asintió y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Mejor que bien. Por primera vez desde que llegué a esta colonia, me siento libre». Eric extendió la mano y colocó suavemente un mechón de cabello blanco plateado detrás de su oreja. «¿Qué harás ahora?». «Me han ofrecido un puesto en el árbitro», reveló. «El capitán Hogan quedó impresionado con mi investigación y quiere que me una a su equipo de xenobiología». «Eso es maravilloso», dijo Eric, genuinamente feliz por ella, pero incapaz de ocultar una pizca de decepción. Nari se acercó y sus ojos violetas se encontraron con los de él. «No he aceptado todavía, quería discutirlo contigo primero». «¿Conmigo?». «Me invitaste a la Tierra», le recordó. «Una declaración formal de cortejo según los estándares de mi pueblo». Eric sonrió, atrayéndola hacia sus brazos. «Quise decir cada palabra». «Lo sé», dijo ella suavemente. «Es por eso que solicité una transferencia a la División Científica de la Confederación en la Tierra. Si lo aprueban, lo harán», le aseguró Eric. «Y si no, Taran Extraction Technologies tiene un excelente departamento de xenobiología que tendría suerte de contar con usted». Su risa era como música. «¿Es ese su consultor especialista en evaluación profesional?». «Es mi garantía personal», respondió antes de besarla tiernamente. Cuando se separaron, la expresión de Nari se volvió pensativa.
Ya sabes, en mi cultura hay un dicho: los mejores viajes comienzan con un solo acto de bondad. ¿De verdad?, preguntó Eric, intrigado. Ella asintió, trazando con los dedos la línea de su mandíbula. Cuando me pusiste el abrigo sobre los hombros ese día, no solo cubriste mi desnudez, devolviste mi dignidad y mi esperanza. Me veías como una persona digna de respeto cuando todos los demás solo veían un espectáculo. Fue lo correcto, dijo Eric simplemente. ¿Y eso?, respondió Nari con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Es la razón por la que los humanos como tú son tan extraordinarios. Actúas con el corazón, sin calcular ni esperar recompensa. Mientras los oficiales de la Confederación terminaban de asegurar la zona, el capitán Hogan se acercó. Saldremos hacia la base central en 3 horas, Dr. Kelles. ¿Nos acompañará? Nari miró a Eric, quien asintió alentadoramente. Sí, capitán. Ambos lo haremos. Hogan arqueó una ceja. Creo que mi compañía estaría interesada en establecer una operación minera más ética aquí, explicó Eric con suavidad. Con su permiso, me gustaría acompañarlo a presentar mi propuesta a los líderes de la Confederación. El capitán sonrió con complicidad. Por supuesto, especialista Norton, sería un honor tenerlo a bordo. Mientras Hogan se marchaba, Neyari se apoyó en Eric, con la cabeza apoyada cómodamente en su hombro. Así que parece que nuestro viaje juntos apenas comenzaba. Eric la rodeó con el brazo, abrazándola. No se me ocurre mejor compañera de viaje. Sobre ellos, las estrellas se hacían visibles al terminar el ciclo diurno de la colonia. Innumerables mundos esperando ser explorados juntos.